$1.000.000 desapareció bajo tierra tragado por un corte que no produjo más que arcilla gris inútil. Pasaron 8 semanas brutales sin que una sola onza de oro llegara a la balanza, mientras la pizarra de la oficina de Rick Ness todavía se burlaba de él con la misma cifra que había prometido al inicio de la temporada, 1.800 onzas. Solo faltaban 4 semanas para que el invierno lo paralizara todo, y con los precios del oro subiendo más que nunca la presión parecía insoportable. Esto ya no era solo una mala racha de suerte, sino que se estaba convirtiendo en la mayor apuesta de toda la carrera de Rick. Rick trató de proyectar confianza incluso cuando las paredes se cerraban a su alrededor. Se paró frente a su tripulación e insistió en que el oro todavía estaba allí enterrado en algún lugar bajo sus pies, esperando a ser encontrado. Les dijo que su escepticismo desaparecería una vez que llegaran al fondo y demostraran que todos estaban equivocados. Pero la confianza es fácil de expresar en voz alta, cuando las máquinas todavía están funcionando, y mucho más difícil cuando cada día que pasa quema dinero en efectivo y no entrega nada a cambio. La apuesta tenía un nombre: Valhalla. Rick abrió el nuevo corte creyendo que podría salvar completamente la temporada, pero supo desde el principio que era una apuesta de la empresa. No estaba simplemente arriesgando bonificaciones para su tripulación o recortando márgenes de ganancias. Si este recorte fracasa, el daño financiero podría paralizar toda la operación. El trabajo necesario para alcanzar incluso el oro fue enorme. Fue necesario retirar más de 150 pies de sobrecarga antes de poder tocar un solo cubo de posible tierra productiva. Las excavadoras excavaban el suelo desde el amanecer hasta el atardecer, mientras los camiones de rocas hacían bucles interminables, transportando tierra de desecho a montones de vertederos en crecimiento. El combustible iba desapareciendo cada hora, los cheques de nómina seguían saliendo y todavía no regresaba ni una sola onza de oro. Semana tras semana el pozo se hacía más profundo y más caro. Enormes montones de tierra se elevaban más alto que las mismas máquinas que los creaban, convirtiéndose en monumentos de cuánto Rick ya había invertido. Todos los días terminaban con la misma frustrante realidad: la capa salarial seguía siendo un poco más profunda. Rick seguía diciéndose a sí mismo que estaban lo suficientemente cerca como para justificar que empujaran con más fuerza. Recorrió el corte constantemente estudiando cada centímetro de progreso. Midió cuánta sobrecarga quedaba y calculó mentalmente el coste de cada día adicional. Los gastos de combustible aumentaron. Horas de equipo acumuladas. La nómina seguía drenando dinero del negocio mientras que el lado de los ingresos del libro mayor permanecía completamente vacío. Finalmente, después de 7 semanas agotadoras, llegaron a la capa que se suponía salvaría todo. Rick y sus operadores miraron hacia el corte esperando ver tierra rica esperando debajo de ellos. En cambio, encontraron arcilla gris resbaladiza. Fue inútil. No había oro. No había capa salarial. Solo quedaba la abrumadora comprensión de que $1.000.000 había desaparecido en un agujero que no ofrecía absolutamente nada a cambio. Rick se paró al final de ese corte, presionó su mano contra la pared de arcilla e instantáneamente comprendió la verdad. El suelo se lo dijo todo: nunca había habido oro allí a esa profundidad. Ese momento fue devastador porque significó que cada sacrificio había sido en vano. 7 semanas de striptease, costos de combustible infinitos, obligaciones de nómina, desgaste del equipo. Todo eso les había comprado 150 pies de fracaso. El recorte que se suponía iba a rescatar la temporada casi la había destruido. Otros mineros rápidamente notaron el desastre de Rick y vieron una oportunidad. Comenzaron a llegar ofertas de personas que querían comprar el reclamo directamente. Algunos fueron directos y le dijeron que pusiera un precio sobre la mesa y se marchara antes de que las cosas empeoraran. La presión para vender se volvió muy real. Rick se negó. No vendió y no renunció. Pero quedarse significaba aceptar una realidad aún más dura. Ahora tenía que recuperarse de un desastre de $1.000.000 cuando solo quedaban unas semanas antes de que el invierno congelara el suelo. No quedó margen para otro error. Las cifras eran brutales. 7 semanas desperdiciadas en Valhalla.
facturas masivas de combustible, gastos de nómina, piezas quemadas, equipo llevado al límite. Y después de todo eso, el total de oro de la temporada se mantuvo sin cambios. 0. Rick estudió las matemáticas repetidamente esperando que los números de alguna manera se volvieran menos feos. Nunca lo hicieron. La conclusión siempre fue la misma: si el siguiente movimiento fallaba, la temporada había terminado. Lo que viniera después tenía que producir oro inmediatamente. Eso dejó solo una opción restante: Vegas Valley. Fue el último corte en el reclamo que alguna vez había generado oro en serio. El pozo de 200 pies de profundidad había salvado a Rick una vez antes, cuando otras áreas tenían un desempeño inferior. Todavía contenía información salarial intacta de la temporada anterior y ahora representaba su última oportunidad. Rick alejó a su equipo del corte muerto de Valhalla y redirigió todo hacia Vegas Valley. Detrás de ellos había una cicatriz gigante en la tierra que representaba un esfuerzo desperdiciado por valor de $1 millón. Delante de ellos se encontraba una última oportunidad que tenía que funcionar. El momento no podría haber sido peor. El invierno se acercaba rápidamente y el suelo pronto se congelaría. Rick calculó que necesitaba aproximadamente 350 onzas cada semana para alcanzar su objetivo original de 1.800 onzas. Era un objetivo enorme, más alto de lo que Vegas Valley había logrado consistentemente antes. Incluso Rick admitió que se trataba de otra apuesta. La tripulación también lo sabía. Ya habían tirado los dados en Vegas Valley una vez en el pasado, y ahora estaban apostando todo nuevamente porque no les quedaba otra opción. El operador Bailey Carton se subió a la excavadora e inmediatamente se puso a trabajar. Se cargaron cubo tras cubo de tierra paga en camiones de rocas que esperaban y se arrastraron hacia el almacén cerca de Monster Red. Carga tras carga, cruzó el reclamo a medida que la reserva comenzó a crecer cada hora. Por la tarde la pila se extendía a lo largo del costado de la planta de lavado. Al final del turno había crecido lo suficiente como para mantener a Monster Red funcionando a plena capacidad durante un día entero. Por primera vez en semanas, finalmente había una razón para creer. La tierra se veía completamente diferente al desastre en Valhalla. Esta no era arcilla inútil. Era tierra oscura y pesada que se parecía exactamente al terreno aurífero que Rick recordaba de la temporada pasada. Los cazos de la excavadora llegaron cargados y los camiones se hundieron bajo el peso. Rick se paró al borde del corte y observó con atención. Estudió el color de la tierra. Observó cómo cada camión se llevaba otra carga pesada. Cada señal apuntaba a una conclusión: el oro finalmente estaba aquí. Pero todavía quedaba un problema importante. Monster Red había estado en silencio durante casi 2 meses. La planta de lavado había sido cerrada mientras el equipo volcaba todo en la fallida apuesta de Valhalla. Los cinturones habían dejado de moverse. Las tuberías de agua habían sido drenadas. Las esteras de las esclusas habían sido retiradas y guardadas. La máquina había estado inactiva mientras la temporada de Rick casi colapsaba a su alrededor. Ahora, con su última oportunidad acumulada en enormes montones junto a la planta, todo dependía de si Monster Red podría volver a la vida. Después de perder $1 millón en un hoyo lleno de arcilla a Rick Ness, le quedaba una última oportunidad y esta vez el fracaso acabaría con todo. Hoy la planta vuelve a funcionar. Han pasado casi 2 meses aquí desde que obtuvimos oro y vimos a esta planta ejecutar algo de eso. Así que sí, ya era hora. Lo necesitamos. Todo el oro que encontramos esta primavera prácticamente ya no está. Entonces es como si empezáramos de cero. Kyle ejecuta la secuencia de inicio. Las bombas se activan. El transportador comienza a moverse. El oso pardo retumba. Los chorros de agua entran a través de la esclusa. Ryan trabaja en el extremo de los relaves, limpiando las líneas y controlando el flujo. La máquina cobra vida, pieza por pieza, sección por sección, hasta que toda la planta funciona a plena capacidad por primera vez desde antes de Valhalla. Rick observa cómo el primer cubo de pago de Vegas Valley entra en la tolva. Kyle alimenta la carga.
El pago se mueve a través de la máquina. La esclusa corre. Los relaves salen por detrás. Monster Red está haciendo exactamente aquello para lo que fue creado. Y por primera vez, en 8 semanas, la suciedad salarial está pasando por allí. Bailey llama por radio desde el corte que contiene la reserva. Ya hay otra carga en camino. Los camiones siguen moviéndose. La planta sigue funcionando. La capa de pago en Vegas Valley se sostiene debajo del cucharón de la excavadora. No es arcilla. Es el terreno aurífero que Rick recuerda. La tripulación adopta un ritmo. Monster Red cobra. Bailey alimenta la reserva. Los camiones de piedra recorren sus circuitos. El turno se desarrolla sin problemas desde el inicio hasta la tarde. Sin averías, sin paradas. El primer día completo de limpieza en casi 2 meses finalmente está registrado. Rick camina a lo largo de la planta una vez que el pago comienza. Él revisa la compuerta. Él revisa los relaves. Él revisa las alfombras. Todo se mueve como se supone que debe moverse. Quedan 4 semanas de temporada. Y por primera vez desde que murió Valhalla, el oro llega a las alfombras. El oro golpea las alfombras. El primer día completo de limpieza en Vegas Valley transcurre sin problemas. Bailey Carton mantiene las reservas alimentadas desde el corte. Monster Red saca el pago a través de la esclusa desde el inicio hasta el cierre. Por primera vez desde antes del Valhalla, el ritmo de la operación ha vuelto. El mecánico Ryan está limpiando los residuos de la parte trasera de Monster Red. Kyle está alimentando la tolva. Los conductores de camiones de roca Chris y Kai están sacando dinero de la reserva para mantener alimentada la planta. Bailey permanece en la excavadora en el corte llenando los camiones tan rápido como pueden regresar de la planta. La tripulación es pequeña. Rick recortó personal cuando cambió la temporada. Todos los que siguen en el reclamo cumplen una doble función, presionando para estos días tan largos ahora mismo. Es difícil para todos, pero todos queremos salir adelante y empezar a pagar lo más rápido posible y tener tanto tiempo como podamos. El oro está en niveles récord. El mercado está funcionando a niveles que convierten cada gramo de pago en dinero real. Rick sabe exactamente lo que eso significa. El oro nunca ha valido más en su carrera. Y está sentado al final de la temporada con una planta de lavado que no ha funcionado en 2 meses y un agujero de $1 millón detrás de él. Cada hora de drenaje desde aquí hasta el congelamiento cuenta más de lo que hubiera sido hace un año. El precio récord del oro también significa que cada hora que la planta está fuera de servicio cuesta más de lo que nunca hubiera costado. Cada camión averiado, cada compuerta de desagüe, cada tarde perdida, se compara con un precio al contado que es más alto del que Rick ha extraído jamás. El mismo desastre en Valhalla habría sido doloroso a cualquier precio a los precios actuales, es peor. Y la misma recuperación en Vegas Valley también es más valiosa de lo que hubiera sido. Cada cubo de pago que supera el Monster Red vale más que nunca en este reclamo. La paga sigue moviéndose. Chris y Kai rotan los camiones de rocas en la pila para plantar el circuito. Kyle mantiene la tolva alimentada haciendo coincidir la tasa de carga con la capacidad de la planta. Ryan trabaja con los relaves manteniendo las líneas despejadas y el flujo constante. Rick camina por la planta mirando la compuerta, mirando el agua, mirando las esteras. No habla durante largos periodos. Se para con la mano en la barandilla de color rojo monstruo y observa cómo se mueve el pago a través de la máquina. El bucle se vuelve mecánico. Bailey llena un camión en el corte. Chris o Kai lo transportan al almacén. Kyle lo introduce en la tolva, el monstruo rojo lo atraviesa. Ryan limpia los relaves por detrás. Luego llega otro camión. El ciclo se repite hora tras hora durante el turno. La paga sigue moviéndose desde el hoyo de 200 pies de profundidad en el suelo hasta las compuertas de la planta. Las esteras comienzan a cargar una capa oscura de concentrado en los conductos de las esclusas. El oro está ahí. No se contará hasta que la planta baje para su limpieza. Pero está ahí. Cada minuto que la planta funciona, hay más peso sobre las alfombras, más concentración en la captura
Más dólares potenciales para una temporada que no ha sido más que números rojos desde Valhalla. Al final del segundo día, los tapetes se están cargando. El oro se está acumulando en las esclusas. La planta no ha parado salvo por cambios de turno. El Monster Red vuelve a producir. La temporada que estuvo 2 meses congelada por fin avanza. Rick camina a lo largo de la planta al final del turno. Él revisa la compuerta. Él revisa la captura. Él revisa los relaves que salen por la parte de atrás. La paga ha estado funcionando limpiamente desde que se puso en marcha la planta. La tripulación ha dado un paso adelante por primera vez en 8 semanas. Hay oro real en el fondo del monstruo rojo esperando ser pesado. Luego la radio corta una nota rápida antes de que se salgan las ruedas, presiona suscribirse y toca el timbre. Entonces la próxima parte de esta temporada llega al feed. En el segundo vuelve al corte. 2 camiones cayeron 2 días después del recorrido de Vegas Valley. La primera llamada de radio proviene de Kai, un neumático pinchado en su camión de rocas. No es un pequeño pinchazo, sino un reventón total que deja al camión completamente fuera de servicio. Ryan: ¿tienes una copia? Sí lo tengo. Mi llanta se pinchó. Tenemos que conseguir un neumático nuevo. Kai sale de la plataforma averiada. Queda un camión de roca de repuesto en funcionamiento en el reclamo. Kai salta dentro para mantener el pago en movimiento mientras Kyle y Ryan miran el piso. El reloj de reparación ya está en marcha. La segunda llamada de radio proviene de Chris. Su camión hace un ruido metálico en el área de la línea motriz. Ryan camina hacia la parte trasera de la plataforma y escucha. El sonido es inconfundible. El eje de transmisión funciona o ya no está. Esta sería la tercera rotura de eje de transmisión de la temporada. 3 en una temporada. Rick llama por radio a Kyle. Cerrar la planta. Kyle tira de la alimentación. Oye, Kyle, ¿tienes una copia? Sí, adelante. Oye, cierra la planta, amigo. Ya tenemos 2 camiones abatidos. Muy bien, lo cerraré. El pago deja de pasar a la tolva. Monster Red se queda en silencio. La esclusa se drena. Después de 2 días de funcionamiento limpio, después de ver finalmente que el pago se movía nuevamente por la planta, toda la operación se detiene. El problema del inventario es la verdadera historia. A Rick le queda una línea motriz de repuesto en el reclamo. 1. Después de 2 fallas anteriores en el eje de transmisión esta temporada, este es el último reemplazo. La llanta de la camioneta de Kai era la última llanta de refacción. Ambas partes críticas de respaldo están a punto de quemarse esa misma tarde. Si algo más se rompe después de hoy, no habrá nada que cambiar. Kyle salta de la planta de lavado y saca la llanta dañada del camión de rocas de Kai. El neumático está destrozado. Kyle coloca uno nuevo en su lugar y comienza a montar. Se salen las orejetas. El neumático viejo se estropea. El neumático nuevo sube. Entra aire. Ryan se mete debajo de la camioneta de Chris y comienza a entrar en la línea motriz. Sale el yugo corredizo. El eje se sale. Ryan coloca la nueva línea motriz. Él trabaja los tornillos. Comprueba la alineación. Sale la llave dinamométrica. El trabajo en ambos camiones se realiza en paralelo. Kyle en el neumático. Ryan debajo de la línea motriz. La línea motriz de repuesto sale del almacenamiento. La rueda de repuesto se sale del portaequipajes. Ambas piezas de inventario se consumen la misma tarde. Cada perno que entra es un perno que no se puede reemplazar si falla algo más. Cada centímetro de caucho nuevo montado en la camioneta de Kai es el último centímetro de caucho de repuesto en el reclamo. Rick pasea por el jardín mientras se realizan las reparaciones. Cada minuto que la planta está fría es un minuto que la paga no se mueve. Cada minuto que el pago no se mueve es un minuto extraído del final de una temporada que ya está a 4 semanas de congelarse. El tiempo de inactividad en este momento del calendario no es recuperable. El invierno no negocia. El suelo se congela cuando se congela. Ryan obtiene la nueva línea motriz y debajo de la camioneta de Chris. El yugo deslizante vuelve a entrar. Los pernos se aprietan.
Chris recibe la llamada de que ha vuelto al juego. Se sube a la cabina y el camión rueda. Kyle termina el neumático. Se monta la nueva rueda. Entra aire. El camión está listo para transportar. Kyle vuelve a subir a su propio vehículo. 2 horas. Ese es el tiempo que tarda la reparación. 2 horas de trabajo en la transmisión. 2 horas de trabajo con neumáticos. 2 horas sin paga moviéndose por Monster Red. Cuando ambos camiones finalmente están rodando nuevamente, el inventario de repuestos es 0. No más líneas motrices, no más neumáticos. Un fallo más en cualquier parte de la flota de camiones de roca y la temporada se detiene. Los incendios en las plantas vuelven a aumentar. Monster Red se enciende por segunda vez en una semana. Kyle salta al cargador y comienza a alimentar la tolva. Realmente tenemos que apretarnos y tener cuidado el resto de la temporada. De lo contrario, nuestra oportunidad a las 18:00 no sucederá. Desgraciadamente, son 2 horas de toros. Ni siquiera lo hicimos bien ahí. El tiempo de inactividad es crucial. Cada minuto suma aquí, y especialmente cuando el invierno está a la vuelta de la esquina. Dispare de nuevo. Enciende. Saltaré en ese cargador. Los camiones de piedra de Bailey sacan el dinero del arsenal. Ryan trabaja los relaves. Chris y Kai pasan sus bucles de un lado a otro entre el corte y la planta. Nadie dice mucho. La tripulación ha estado en el reclamo desde el amanecer. La reparación se realizó a mitad del día. Queda luz y pago y una planta que por fin funciona limpia. La esclusa corre. La coctelera se mueve. Los chorros de agua vuelven a funcionar. Paga tierra. Comienza a pasar por el oso pardo nuevamente. Bailey comunica por radio desde el corte que hay otra carga en camino. Kyle trabaja la tolva. Ryan mantiene limpios los relaves. Chris y Kai siguen rotando. Rick camina por la planta. Comprueba los conductos de las esclusas. Él revisa las alfombras. Él revisa los relaves que salen por la parte de atrás. Todo se mantiene. La reparación se mantiene. La planta aguanta. La tripulación está aguantando. La tarde se convierte en noche. Bailey permanece en la excavadora junto a los camiones de carga cortados. Chris y Kai rotan entre el corte y la planta. La nueva línea motriz y el nuevo neumático aguantan el trabajo. Kyle introduce carga tras carga en la tolva. Ryan se queda detrás de Monster Red manteniendo los relaves limpios. El salario se mueve. El turno termina limpio. Monster Red se ejecuta desde el momento en que finalizan las reparaciones hasta el cierre. El oro se acumula sobre las esteras. Cuando la planta finalmente se queda en silencio durante la noche, hay una verdadera recompensa en las capturas que aún no han sido pesadas. Rick camina por el jardín después del cierre. Él revisa los tanques de combustible. Él revisa los camiones. Y revisa la planta una vez más antes de que se apaguen las luces. La línea motriz del camión de Chris se mantiene. El neumático nuevo del camión de Kai aguanta. Las esteras de esclusa están cargadas. Mañana la planta vuelve a funcionar. Cada turno desde aquí hasta congelarse tiene que contar. Y cada gramo de las alfombras debe contar el doble. La primera entrada. Al final de la carrera, Kyle retira las colchonetas. Los concentrados salen de las esclusas. El material avanza a través del proceso de limpieza. El material más fino pasa al recipiente final. La limpieza lleva tiempo. Los concentrados se reducen. El material más pesado se deposita. El oro se separa de la arena negra. Kyle y Ryan trabajan la panorámica a través de las etapas. El montón se estrecha. El color surge. Cuando el material está listo para la báscula, es una pila concentrada de oro limpio. Rick se para en la báscula. Bailey, Kyle, Ryan, Chris y Kai se reúnen alrededor de la mesa. La sartén continúa. La balanza empieza a subir. 10, 20, 30, 50, 80. La habitación queda en silencio. 95, 97, 98, 100. Sigue subiendo. Cuando la balanza finalmente se estabiliza,
marca 105,4 onzas. Las primeras 100 onzas de principios de temporada ya están en la caja fuerte. Vaya 10, 20, 30. Ya está. ¿Dónde estamos 95, 97, 98, 100? 105,4. Eso es bueno, hombre. Más 100 entonces es 205,4. 205,4. Sí. El total de este lavado sumado a los 100 ya acumulados asciende a 205,4 onzas. A precios récord del oro, el valor de ese lavado asciende a 6 cifras. El número del dólar se mueve con el precio al contado, pero el peso del oro en la báscula es real y está frente a la tripulación. El objetivo para la semana era 350 onzas. El pesaje se sitúa debajo de eso. No es el ritmo que Rick necesita para alcanzar las 1800 onzas al final de la temporada, pero es el primer oro que alcanza la escala desde antes de Valhalla. Es la primera prueba de que regresar a Vegas Valley fue la decisión correcta. Es la primera señal de que el reducido equipo y la cansada planta todavía pueden producir oro auténtico a partir de este reclamo. Rick mira la pila en la balanza. Le dice al equipo rotundamente que sin ellos aguantando el peor tramo de la temporada, el pesaje no se realizará. Los buitres volaban en círculos. Las ofertas para comprar el reclamo eran reales. El Valhalla Million ya había desaparecido. Ninguno de los miembros de la tripulación caminó. Todos se quedaron. El oro en la balanza es el resultado directo de eso. Bailey, Kyle, Ryan, Chris y Kai están alrededor de la balanza. Nadie está celebrando todavía. La temporada no se salva. La semana de 350 onzas no sucedió, pero 205,4 onzas es real. Está en la caja fuerte. Es un pago y es la primera respuesta real a la pregunta de si Vegas Valley puede llevar la temporada a congelarse. Las 1800 onzas matemáticas. El total de la temporada después del pesaje asciende a 643,84 onzas. El objetivo es 1800. La brecha es de 1156 onzas. El calendario muestra 4 semanas hasta que se congele. Para cubrir 1156 onzas en 4 semanas, Rick necesita un promedio de aproximadamente 290 onzas por semana, desde aquí hasta el final de la temporada. Cada semana, no habrá averías ni retrasos climáticos ni puntos débiles en el pago del Valle de Las Vegas, ni más fallas en los camiones de roca, ni más ejes de transmisión. Su mejor ritmo sostenido este año no ha llegado a 290. Su mejor semana completa estuvo por debajo del objetivo. La temporada se ha definido por interrupciones, no por rachas. Sequías de oro de 2 meses, un corte muerto de $1 millón, 3 ejes de transmisión rotos, la última llanta de refacción quemada, la última transmisión de repuesto quemada. El margen de error ya se acabó y el reloj sigue corriendo. 290 onzas por semana se reducen a aproximadamente 42 onzas por día en una operación de 7 días o más cerca de 58 onzas por día si el plan solo funciona durante 6 días. Cualquiera de los números es más alto de lo que implica el pesaje de 205,4 onzas por día de la ejecución más reciente. Las matemáticas le dicen a Rick que incluso con Monster Red respaldado, incluso con Vegas Valley produciendo, incluso con el equipo presionando el ritmo, tiene que acelerar desde donde está ahora. La meta de las 1800 onzas todavía está en la pizarra. En términos matemáticos, requiere que Vegas Valley entregue a un ritmo más alto que cualquier cosa que Rick haya extraído esta temporada, sostenido durante cada semana restante sin fallas en el equipo y una flota que ya se ha averiado repetidamente. El lado del dólar de la historia va en una dirección diferente. El oro está en niveles récord. Cada onza que Rick extrae de Vegas Valley en las 4 semanas restantes vale sustancialmente más de lo que habría valido la misma onza hace un año. Una temporada que se queda corta en cuanto a onzas aún puede aterrizar en un lugar muy diferente en cuanto a dólares. Mientras Rick mantenga Monster Red en funcionamiento y Vegas Valley aguante debajo de la excavadora, Rick se lo comunicará directamente al equipo. Sabe que la cifra de 1800 es exagerada.
También sabe que Bailey, Kyle, Ryan, Chris y Kai son la única razón por la que el oro llega a la balanza. Les dice que seguirá presionando por 1800 hasta que Freeze Up le quite la decisión de las manos. La pizarra todavía indica 1800. El total de la temporada es 643,84. El calendario marca 4 semanas y Monster Red por ahora está en marcha. Quedan 4 semanas. Explotación del Valle de Las Vegas. Monster Red vuelve a estar en línea. 0 repuestos. Una brecha de 1156 onzas entre dónde está la temporada y Rick dice que debe estar. La pizarra todavía indica 1800. La caja fuerte tiene capacidad para 643,84. El calendario sigue moviéndose. ¿Qué pasa en la recta final? Si la planta se mantiene en funcionamiento, si el salario sigue funcionando, si Bailey, Kyle, Ryan, Chris y Kai pueden mantener la operación en pie. Si el número en la pizarra se acerca a 1800, es el último capítulo de esta temporada. Deja una predicción en los comentarios. Rick llega a 1800, o este regreso se queda corto. Haga clic en el video en la pantalla ahora mismo para ver lo que sucederá a continuación en The Claim.